Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a un nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias por el día que nos regala, por la oportunidad de la vida, y hoy queremos rogarle que nos permita ser guiados con su Espíritu Divino para poder soltar todo resentimiento, ira, enojo. Aprender, Señor, a confiar en su palabra, en sus promesas, en su corazón de amor. Denos un corazón sensible a su voz para que podamos ser liberados de toda ira o de enojo guardado en nuestros corazones que nos contamina, que nos daña y daña a las personas que amamos. Denos esta bendición de ser libertados y sanados en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la ira, cuánta ira experimenta y contra quién. El día de hoy comencemos con esta primera parte, esta ira que muchos a veces albergan contra Dios. ¿Está usted en alguna manera albergando ira contra Dios? Mientras estamos en este mundo, no podemos escapar de los problemas, del dolor y las preocupaciones que son cotidianas y que son inherentes a la existencia humana. Todo ser humano pasa por problemas, experimenta el dolor y las preocupaciones, pero la pregunta es, ¿usted culpa a Dios por el dolor y sufrimiento de la vida? ¿En algún momento ha señalado a Dios como el culpable de su dolor, de su sufrimiento, porque no lo ha evitado o porque no le auxilió cuando usted lo pedía? En la Biblia encontramos a un hombre llamado Job que tenía grandes preguntas para el Creador. De hecho, podemos apreciar su amargura y su enojo en la queja. Job 23, 2-4 nos dice: «Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos». ¿Podemos justificar la ira contra Dios? El Señor mismo respondió a Job con estas palabras: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Cuál sería la respuesta correcta a la ira contra Dios? ¿Se puede resolver esto? Y si ese fuera el caso, ¿cómo se resolvería? Hoy quiero dejar en sus corazones para aquellos que tal vez sientan algún enojo, alguna ira contra Dios porque no resolvió favorablemente algo que usted había pedido, porque pensó que debía evitar que pasara usted por el dolor, el sufrimiento. Primero que nada, para poder resolver nuestra ira con Dios, necesitamos conocer el carácter de Dios. Cuando no sabemos quién es Dios, entonces es muy fácil juzgarlo. Como algunos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios... Y entonces culpan a Dios de muchas cosas. Pero es porque desconocen el carácter de nuestro Dios. En primer lugar, Dios es justo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto, dijo Moisés en Deuteronomio 32:4. Sus caminos entonces son justos. Apocalipsis 15:3 nos dice: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces Dios no comete injusticia contra nadie. Es lo que nos declara la Biblia. Segundo, Dios es un Dios de amor. 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor y Él ama a todo el mundo. San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es algo eterno, inmutable. Dios le ama independientemente de las circunstancias que usted pase, independientemente de que si le falla a usted o no, Él nunca le fallará, Él es fiel. Pero tenemos que comprender que el dolor, la muerte, el sufrimiento vinieron como consecuencia del pecado. No es la voluntad de Dios que el hombre muera. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte entró por la desobediencia del hombre. El hombre fue creado para vivir para siempre. Sin embargo, esta es la gran contradicción. El hombre que fue creado para vivir para siempre tiene que morir por el pecado, por la desobediencia voluntaria de nuestros padres. Por eso debemos entender el propósito de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que Dios torna toda esa experiencia a veces que nosotros interpretamos como mala, como negativa, lo torna en bendición. Él cambia el llanto en baile y la tristeza en gozo. El Salmo 30:11 nos dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces Dios transforma nuestra tristeza en gozo, porque aún en el caso de que alguien haya perdido un ser amado, la fe y la esperanza que se tiene en Cristo acerca de que Jesús es el camino, es el que nos lleva al Padre y que Él es la resurrección y la vida, nos dan garantías de que aún nuestros seres amados no han muerto, entonces viven eternamente en la presencia del Padre, porque se muere físicamente, pero espiritualmente uno tiene la presencia asegurada en el reino del eterno de Dios. No hay un hombre que no haya de morir en esta tierra. Hebreos 9:27 dice: y como está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto juicio. No importa cuándo. Puede ser recién nacido en el vientre de mamá. Puede ser cuando uno tiene apenas unos 6, 7, 8 añitos en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta o en la madurez de la vida. Puede ser a los 107 años o más. Lo cierto es que todos hemos de dar este paso, pero hay garantías maravillosas para aquellos que creen en Cristo Jesús como su Salvador. Pensando en esto, entonces podemos creer que nuestro Dios utiliza aún el sufrimiento para producir paciencia, carácter y esperanza. No es, vuelvo a repetir, como hemos dicho, que Él quiera que nosotros suframos, sino que el sufrimiento es parte de lo que nos toca vivir en un mundo caído y como consecuencia del pecado. Y aún así Dios utiliza esto para producir en cada uno de nosotros paciencia, carácter y esperanza. Romanos 5, 3-5 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero también Él usa los problemas para enseñarnos su compasión. 2 Corintios 1, 3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto es magnífico y maravilloso, porque usted es consolado, pero no solo como un acto personal y egoísta, sino para que usted pueda consolar a otros que pasan por tribulaciones. Entonces nos enseña a ser compasivos porque Él tiene compasión de nosotros. Ahora quiero invitarle a que usted pueda reconocer el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la vida del ser humano? Primero, Él ofrece salvación a todo el mundo. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
y bendecirá, Dios así lo ha prometido, a quienes perseveren en las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago 1:12. Castigará con justo juicio a los que hacen el mal, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tenemos la esperanza también que un día hará nuevas todas las cosas para los verdaderos creyentes. Apocalipsis 21, 3-4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Job sintió amargura contra Dios en un momento de su vida, pero finalmente se dio cuenta de que se había enojado con la persona equivocada. Admitió su error con profundo remordimiento. En Job 42, 2 y 5-6 encontramos esta confesión: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quieres saber cómo controlar su ira y conocer el plan de Dios para su vida? Nadie quiere que la gente lo considere una persona fuera de control. Nadie quiere vivir con ira descontrolada, porque después que lastima, se arrepiente. Pero alguien podría decir: he tratado de resolver mi ira y no lo he podido lograr. Si ese es su caso, podría ser que el Señor le esté diciendo: sé que no puedes, pero yo sí puedo. Puedo darte el control que necesitas, mi poder sobrenatural, pero antes debes entregarme el control de tu vida, así podré hacer un cambio radical en ti. ¿Necesita un cambio real en su vida? Si ese es el caso, hay 4 verdades que necesitas saber para lograrlo. El propósito de Dios para usted es la salvación. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo a la tierra? ¿Lo envió para condenarnos? Por lo que nos dice la Escritura podemos decir no. Lo envió para demostrarnos su amor por medio de la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no envió a su Hijo a condenar, sino para que usted y yo seamos salvos. ¿Cuál fue el propósito de Jesús para venir a la tierra? ¿Hacerlo todo perfecto y quitar todo el pecado? No, vino a perdonar nuestros pecados, darnos el poder para obtener victoria sobre el pecado y ayudarnos a vivir una vida plena. Por eso en Juan 10:10 leemos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra abundancia es pleroma y significa algo no solamente lleno, rebosandito, no, sino que se rebosa, que está brotando como una fuente que está constantemente echando agua. Pleroma es así, algo que está rebosándose, no solamente llenito, sino rebosándose. Tenemos que reconocer que nuestro problema es el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es vivir de una manera independiente de las normas de Dios, sabiendo lo que es correcto, pero decidiendo hacer lo malo. Y al saber que hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, nos dice Santiago 4:17. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte espiritual, la separación espiritual del hombre con Dios. Por eso hemos leído ya: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios no nos dejó en esta condición, hizo una provisión divina y nos envió a su Hijo, nuestro Salvador. Él es el único que puede quitar nuestro pecado. Jesús murió en la cruz para pagar personalmente por nuestros pecados. Así que ya hay una solución para que usted y yo no estemos separados de Dios. Esta es creer en Jesucristo como el único camino a Dios el Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Así que yo le invito hoy a que tome esta decisión. Ríndase a Cristo. Someta su vida a Dios. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Estoy cansado de batallar, de querer arreglar las cosas yo solo y solo las empeoro. Quiero dejar esto y no puedo. Pablo decía: lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Hasta que el Espíritu Divino nos regenera es que podemos hacer lo que es realmente bueno. Porque el Espíritu es un espíritu de poder. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y la palabra poder es dynamis, que significa capacidad para hacer lo que es moralmente correcto. Lo que no podíamos, ahora lo podemos. Pero usted tiene que entregar el control de su vida a Cristo. Tiene que confiar que su vida está asegurada y en las mejores manos cuando se la entrega al Señor. Si desea ser completamente perdonado por Dios, tener un cambio de mente, de corazón y de vida, puede pedirle a Jesucristo en este momento que entre a su vida para que le dé su paz y le dé su poder. Puede hacer esta oración solo o puede pedir ayuda a alguien que conozca y dígale: Señor, te necesito, ven a mi vida. Y el Señor vendrá y restaurará su corazón. Que Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.